Lo que vamos a identificar hoy es el núcleo en la fase en la que no se está dividiendo, es decir, durante la interfase. Lógicamente la interfase es una etapa muy larga y el núcleo cambia también dentro de ella. Por ejemplo, en la fase S se duplica el ADN. Nosotros nos vamos a quedar en la etapa en la que el ADN no se ha duplicado, es decir, en la fase G1, que sería el modelo general. Es interesante que identifiquemos esta etapa en la que está el núcleo en esta situación como una etapa de intensísima actividad. Es decir, aquí el ADN se está expresando, la información genética que contiene y que es la que va a utilizar la célula, pues está manifestándose y se está transformando en una información que se expresa en forma de proteínas y que, bueno, pues la célula está desarrollando toda su funcionalidad. Vamos a ver las estructuras que constituyen este núcleo interfásico. Bueno, lo primero vamos a empezar de fuera hacia adentro. Identificamos una estructura que no es propia del núcleo, pero que anatómicamente tiene relación, que es el retículo endoplasmático rugoso. Lo reconocemos por esta continuidad respecto a la membrana nuclear, a la envoltura del núcleo. Seguimos por la propia envoltura del núcleo. Es una doble capa, aquí lo vemos, tiene una membrana doble que deja un espacio que se denomina espacio perinuclear entre ambas. Además, es muy importante que esta membrana, esta doble membrana, a diferencia de lo que habíamos visto con la membrana plasmática, porque hasta aquí es muy parecida, es la existencia de poros. Estos poros nucleares que dejan espacios físicos, están rodeados por proteínas, ahí las tenemos, se denomina el complejo del poro nuclear, y permite una permeabilidad selectiva para la entrada y la salida de moléculas, pues entre otras, pues las propias moléculas de ARN, que son las que van a salir al exterior y van a ser necesarias para la síntesis de proteínas en los ribosomas. Que, por cierto, como podéis ver, también tapizan la envoltura del núcleo. Por lo tanto, doble membrana con poros y tapizado por ribosomas, igual que ya habíamos visto en el retículo endoplasmático rugoso. Vamos al interior. En el interior nos encontramos la cromatina. La cromatina, que serían estas fibras que aparecen por aquí dibujadas, como veis tienen dos niveles de compactación. Aquí los han pintado con un negro un trazo más grueso y con un trazo más fino. La cromatina no es nada más que el ADN que está enrollado a unas proteínas que se denominan histonas. Más o menos como encontraríamos un hilo enrollado a una bobina. Hay zonas que están mucho más enrolladas, que se denominan heterocromatina y que son inactivas desde el punto de vista de la expresión de la información genética, es decir, no se manifiesta la información que está contenida. Y luego otras zonas en las que está mucho más desenrollada y el ADN, la información genética, pues se puede manifestar. Se denomina eucromatina. Por lo tanto, tendremos dos niveles de compactación. No es que sea diferente ADN, sino simplemente diferentes niveles de compactación. La cromatina. Seguimos con el nucleolo. El nucleolo lo que encontramos aquí. Es una estructura que no está envuelta por membrana. Es una zona muy compacta en la que su funcionalidad está relacionada principalmente con la fabricación de los ribosomas, en concreto con las moléculas de ARN y con el ensamblamiento de ellas para constituir lo que posteriormente serán los ribosomas que se encuentran fuera del núcleo. Por lo tanto, tienen que salir al exterior a través de los poros. El nucleolo, sin embargo, también tiene otras funciones. También está asociado con la regulación del ciclo celular y también está asociado con situaciones de estrés, el reconocimiento de estrés celular. Por lo tanto, su función es múltiple. Incluso en algunas células vamos a encontrar más de un nucleolo. Lo normal es encontrar uno, pero no es tan extraño encontrar más de uno. Bien, seguimos. Nos vamos a encontrar también la lámina nuclear. La lámina nuclear sería internamente, tapizaría internamente a la envoltura nuclear, está formada por proteínas y su misión es la de anclar las moléculas de cromatina a la envoltura nuclear. Esa es la misión de esta lámina nuclear. Y por último tendríamos pues todo el medio interno que nosotros aquí lo denominamos nucleoplasma. Recordaremos otro plasma, que era el citoplasma, que era todo el interior de la célula, descontando esta parte que es el interior del núcleo. Es un medio acuoso
pero es tremendamente dinámico. Es decir, aquí encontramos que se van a producir multitud de reacciones, entre ellas la de la duplicación del ADN. Por lo tanto, la existencia de moléculas, fundamentalmente proteínas del tipo de las enzimas y nucleótidos para constituir el ARN y el ADN, pues es muy abundante. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto terminamos la estructura del ADN, del núcleo en interfase. Simplemente comentar, como pone en vuestro libro, en cuanto a la forma del núcleo. En general van a ser formas esféricas o en forma más ovoide, en forma de huevo, dependiendo fundamentalmente de la estructura, si es una célula animal o vegetal. En las células vegetales, como recordamos, hay una gran vacuola que suele empujar al núcleo hacia zonas más periféricas y además genera una cierta presión que hace que el núcleo se deforme. Por lo tanto, esa es la explicación de la ligera diferencia en cuanto a la forma.